Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior, de lo que tratamos en el encuentro anterior que tuvimos. Vamos a ver un elemento de unión desmontable que es muy importante. La invención de dicho elemento marcó un antes y un después en la fabricación de estructuras, de elementos mecánicos, eh, y demás cosas que conllevan al diseño y al procesamiento mecánico propiamente dicho, que es ni más ni menos que el tornillo. Seguramente muchos van a decir, sí, yo sé lo que es un tornillo, pero bueno, obviamente que saben que es un tornillo, pero lo que vamos a ver acá son especificaciones de los tornillos, los diferentes tipos que hay, algunos de los tipos, porque hay muchos tipos de tornillos, y las diferentes formas de conocerlos, tornillos métricos, tornillos por pulgadas, los pasos de rosca, los tipos los tipos de cabeza que tienen los tornillos y para qué se emplean cada uno o cuáles son los usos eh, más aplicables a los tipos de tornillos que vamos a ver. Como dice acá la diapositiva, un tornillo es un elemento mecánico comúnmente empleado para la unión desmontable de distintas piezas, aunque también se utiliza como elemento de transmisión. ¿Por qué dice esto? Usted imagínense una morsa, las morsas que hay en la escuela para apretar los hierros para soldar, por ejemplo, no es más ni menos que un tornillo que ustedes al girar la manija permite el desplazamiento para atrás o adelante de la morsa para poder apretar o aflojar. Eso es un tornillo. Eso para que vean que también el tornillo tiene otro uso, además de la fijación o la unión desmontable, sí, que también sirve como un elemento de transmisión. Pero bueno, nos vamos a centrar solamente en el tornillo en sí como elemento de unión desmontable. Básicamente un tornillo es un cilindro con rosca helicoidal y cabeza. Como ven acá, este es un tornillo, uno de los tantos tipos de tornillos que hay. Ahora vamos a ver qué tipo de tornillo es este. Pero básicamente todos respetan la misma forma. Todos cuentan de una cabeza, una longitud que es el vástago que se mide no desde acá, sino desde acá. En este caso tiene un vástago sin roscar, un vástago roscado que puede ser así o todo roscado, un diámetro y un paso. Bueno, ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero bueno, básicamente todos los tornillos cumplen con estos elementos. De los tipos de tornillos que hay, ya dije, como dije recién, vamos a ver algunos de la infinidad de tornillos que hay. Y los primeros que vamos a ver son los tornillos para madera. Estos tornillos se caracterizan por tener puntas tipo aguja, o sea, puntas muy finitas, y no necesitan perforación previa, ya que por, por la geometría de la punta y por el paso o los hilos de la rosca, permite que se vaya yendo la perforación a medida que se va introduciendo el tornillo. Este es el tornillo para madera clásico. Tiene el vástago una parte sin roscar, una parte roscada. Esta es la punta aguja, que tiene un paso, eh, por decirlo de alguna manera, filoso y grueso, y una punta plana. Como se queda un diseño antiguo, porque el diseño ya es relativamente antiguo, de cabeza plana y solamente sirve para maderas. No requiere perforación previa, por la aguja que tiene, pero bueno, ya casi que no se usa este tipo de tornillo. Este tipo de tornillo fue reemplazado por los tornillos para madera tipo drywall, que seguramente los han visto, son estos negros. Como ven, también tiene punta aguja, pero el paso de la rosca ya es diferente, ya es más grueso, lo que permite que la penetración en la madera sea mucho mejor, sea mucho más fácil. Tienen cabeza Phillips, ya estos vienen con cabeza Phillips, están hechos de otro tipo de material, pero también, bueno, son especiales para el uso de madera, tanto maderas blandas como maderas duras. Después tenemos los bulones. Un bulón es un tornillo también, tipo de tornillo, que se caracteriza por estar acompañado de una tuerca y en muchos casos de una arandela plana también. Arandela plana o arandela Grover, pero bueno, eso ya es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y otra característica que tienen los bulones es que
requieren una perforación previa antes de instalarlo. Los tornillos que vimos hasta ahora, los tornillos para madera, uno a medida que los va poniendo, se hace una perforación. Acá no. Acá necesitan sí o sí una perforación previa porque la punta no tiene una geometría tal como para ir penetrando. Por ejemplo, lo que vimos hoy en este tipo de tornillo no es ni más ni menos que un bulón. Ven que la punta sin una perforación previa es prácticamente imposible lograr el agujero. Así que antes hay que hacer el agujero y después pasar el bulón. Bulones de cabeza redonda y cuello cuadrado, como ven, también presenta lo mismo, un vástago liso y roscado. No tiene marca en la cabeza, o sea que este tipo de tornillo, este bulón, no puede ser ajustado ni con un destornillador ni con una llave, por ende el ajuste se lo da mediante la tuerca. Girando la tuerca va ajustando. Y este cuello cuadrado lo que permite es que cuando trabaja, por ejemplo, en maderas blandas, al ir aplicando presión con la tuerca, este cuello cuadrado se incrusta en la madera y traba el tornillo y permite la fijación. También se usan metales, pero bueno, se hace una previa perforación cuadrada para que encastre este cuello y queda fijo el tornillo y se puede ajustar. Ven que acá dice no posee ranura en la cabeza. El cuello ayuda a fijar el tornillo a la superficie y se utilizan maderas o metales con perforación cuadrada. Después tenemos los bulones, cabeza tipo tanque, que en este caso tiene un vástago todo roscado. Tiene esta cabeza así, muy similar a la anterior, con la diferencia que no tiene cuello cuadrado, obviamente siempre acompañado por su tuerca, y tiene ranuras Phillips plana o combinada. Ven que acá hay una que es más larga que la otra, lo que permite acá es trabajar con un destornillador tipo Phillips o con un destornillador tipo plano. Y después están los bulones de cabeza hexagonal, que estos generalmente se usan para metales. Estos bulones tienen muy buena resistencia a la flexión, a la tensión, a la torsión. Son mucho más robustos que los otros tipos de bulones. Ya se necesita una llave especial, ya ven que no tiene ranura en la cabeza, sino que tiene una cabeza tipo hexagonal, o sea que necesita una llave fija o una llave francesa. Y bueno, más adelante lo que vamos a ver es qué significan todas estas letritas que tienen acá arriba, que nos va a asignar muchas características del bulón propiamente dicho. Después están los tirafondos, que son tornillos también robustos, que no llevan tuerca, si grande la pueden llevar, pero no llevan tuerca, y tienen una buena resistencia a la torsión, por ejemplo, que son estos mismos. Tienen un paso, parece similar a los drywall, son de punta aguja, cabeza hexagonal, como dice acá, bueno, acá está mal escrito, acá sería una S, se necesita una llave para su instalación, se utiliza generalmente en maderas duras, y se requiere y cuando se requieren, perdón, buena resistencia. Suelen estar acompañadas por un tarugo, por ejemplo, esto se utiliza mucho para la fijación de elementos en paredes. Se hace la perforación, porque no se olviden que esto también es un tarugo, es un bulón que necesita perforación. Se hace la perforación, se introduce el tarugo, se aprieta y bueno, el tarugo adentro hace su trabajo para fijar el tornillo y tienen buena resistencia a la torsión. Por ejemplo, las antenas de DirecTV que te ven en los techos de las casas están agarradas de 4 tirafondos muy resistentes, porque imagínense que eso es algo que recibe viento a todos lados y requiere un método de fijación desmontable pero muy resistente. Bueno, lo logran estos tirafondos. Después pasamos a los tornillos tipo Parker, que también son muy conocidos, que son estos. Son tornillos de un paso también muy grueso, de punta aguja, pero con cabeza redonda y ranura plana o Phillips. Y después pasamos a lo que yo considero que es de los mejores inventos de la historia, que son los tornillos autoperforantes o punta mecha. Que hay muchos tipos, pero bueno, básicamente todos cumplen la misma condición. Tienen un paso muy similar a este. Pueden venir de cabeza hexagonal o cabeza Phillips.
Generalmente se colocan con un atornillador o un taladro con punta Phillips o la punta hexagonal, y tienen esta particularidad que los hace autoperforante, que tienen una punta con filo que va haciendo la perforación a medida que se va introduciendo. Una vez que esta punta hizo la perforación, empieza a correr este paso hasta llegar hasta acá y se aprieta. Vienen muchos tipos de autoperforante, pero bueno, todos cumplen la misma función. Y pasamos así a lo que son los tipos de roscas. Hay muchos tipos de roscas. Están las roscas cuadradas, hexagonales, roscas derechas, rosca izquierda, pero acá nos vamos a centrar en dos tipos de roscas que son los que más se usan, o los que más van a usar ustedes, que son las roscas métricas y las roscas Whitworth. Las primeras, las métricas, son roscas que están obviamente en el sistema métrico, por ende las vamos a medir en milímetros. Y el triángulo de rosca, que es este, es de 60 grados. Acá tenemos, esto se conoce como cresta de la rosca. Como ven, tiene una terminación que puede ser o plana o redonda, tanto arriba como abajo. Esta sería la raíz, esta sería la cresta de la rosca. Entonces, cuando se introduce la tuerca, queda un espacio, una luz entre la punta de la rosca y la tuerca. Pero bueno, hace muy bien también a la fijación. Son muy utilizadas estas roscas tipo métrica, en tornillos métricos. Y bueno, tiene esta particularidad de tener el triángulo de 60 grados, además de otras particularidades que bueno, vamos a ver más adelante. Y después están las roscas tipo Whitworth, que las inventó Sir Joseph Whitworth. Fue uno de los primeros sistemas de roscas estandarizados, que fue este. Es un sistema muy antiguo, obviamente anterior al métrico. Es un sistema, las medidas de este sistema vienen expresadas en pulgadas, como bien dice acá, y el paso viene dado por los hilos de rosca que hay en una pulgada. Y el triángulo es de 55 grados. O sea, la cantidad de piquitos que hay en una pulgada es lo que me va a determinar la rosca, a diferencia de las métricas, que el paso de la rosca está determinado por la distancia que hay entre un pico y otro. Entre cresta y cresta, esa distancia en milímetros me va a determinar el tipo de rosca. Por ejemplo, una rosca 1.5 significa que entre acá y acá, o acá y la otra punta, tengo 1.5 milímetros. Y acá lo que me va a determinar el paso de rosca va a ser la cantidad de hilos que hay por pulgada. Pasamos así allá a lo último que vamos a ver hoy, que son los grados de dureza de los tornillos y cómo identificarlos para poder saber qué tornillo usar. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo quiera hacer, de lo que yo espere el tornillo, va a ser el grado de dureza que yo voy a requerir que tenga ese tornillo. Si yo lo que quiero, o voy a usar por ejemplo herramientas neumáticas, que yo sé que tienen mucho torque, mucha fuerza de apriete, de ajuste, voy a usar tornillos de dureza o de resistencia muy alta. Porque si utilizo un tornillo de resistencia baja, lo más probable es que yo lo apriete y se corte. Es muy común el tema de cortar tornillos justamente por no tener en cuenta estos grados de dureza a la hora del diseño mecánico. Los tipos de dureza pueden venir tanto para tornillos métricos, hay una asignación paramétrico, o para Whitworth o fraccionales o sistemas en pulgadas, y se determinan de la siguiente manera. Los métricos vienen con un numerito. Estas son las siglas del fabricante, y este numerito, en este caso 10.9, y los Whitworth vienen con esta marquita. En este caso, este tiene 6 marcas. Ahora vamos a ver qué significan cada una de esas cosas. En el sistema SAE, o sea, en el fraccional en pulgadas, tenemos tornillos de 2 marcas que pueden tener estas dos o no pueden tener ninguna. Seguramente alguna vez han visto estas marquitas en la cabeza de los tornillos, y bueno, ahora van a saber qué. O quizás ya lo sabían, pero bueno, vamos a refrescarlo. Puede tener 2, 3 o 6. Y los tornillos tipo DIN, en realidad los bulones tipo DIN ISO, que son los métricos, pueden tener estos números: 5.8, 8.8 o 10.8. Hay más grados, pero estos son los más comunes. Un grado 2 equivale a un clase DIN 5.8, y son tornillos de acero de carbono bajo. Cuando tiene 3 rayitas,
es de grado 5, que equivale a un 8.8 en métrica, que son de acero medio carbono, tratado térmicamente, y cuando tienen 6 rayitas, son de grado 8, o el equivalente en métrico es de clase 10.8, que son acero medio carbono, aliado y tratado térmicamente. ¿Se acuerdan que en el pasado vimos el tema de lo que son las aleaciones y los tratamientos térmicos y qué le hace el tratamiento térmico a los diferentes tipos de metales y para qué se buscan justamente estas aleaciones? Y acá hay un ejemplo del equivalente, la equivalencia entre un bulón en un sistema y en otro, en lo que respecta a grado de dureza y un ejemplo del uso. Por ejemplo, un tornillo UNF, que en realidad sería sistema fraccional en pulgadas. Grado 3, que el grado 2, 3 y 4 pueden tener dos marquitas o ninguna, equivale a un métrico de 5.8, que también puede tener, no puede llevar marca, puede asignar un grado 5.8, y dice que debe usarse para aplicaciones de automoción, o sea, para ajustes manuales. Y tiene una resistencia de 100.000 psi por pulgada cuadrada. Ya los grados 5, 3 marcas, o el 8, o el equivalente métrico, que es 8.8, aceptable para usos de automoción sometidos a tensiones bajas, soporte de accesorios y sistemas de escape. Esto está básicamente centrado en la aplicación automotriz. Y los de grado 8, que tienen 6 marquitas, o el equivalente, que es el 10.9, es necesario para componentes sujetos a tensiones altas, tornillos de biela, pernos de embrague y de volante de motor. Imagínense, si estamos hablando de tornillos de biela o de volante del motor, la resistencia que tiene este tipo de tornillo, un tornillo grado 8 o 10.9 métrica, el nivel de resistencia que tiene que aguantar este tornillo. Como ven acá, aguanta 150 psi por pulgada cuadrada. Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver es hasta acá. En la clase que viene vamos a empezar a ver los tipos de roscas más específicamente, los pasos de rosca y bueno, cómo medirlos. Y qué instrumento de medición vamos a usar para saber determinar qué tipo de rosca es. Y bueno, después la nomenclatura comercial de los tipos de tornillos. Saber si estoy hablando de un tornillo M16 por 2.5 por 30, saber de qué tornillo estoy hablando. Y a la vez saber, por las marcas que tiene, el grado de dureza y para qué lo puedo llegar a usar. Y para qué no lo tendría que usar nunca. Pero bueno, eso ya la próxima clase. Así que bueno, hasta acá por ahora. Les queda este video para que lo vean las veces que quieran. Y bueno, si tienen algún tipo de duda que no pueden sacarse con este video, me consulta por privado. Así que bueno, será hasta la próxima.